lo entristeció. Y fue que llegaron a contar que a su primo, Juan el Bautista, le habían cortado la cabeza. Eso cambió mucho en el Señor, en sus decisiones, y tuvo que apartarse a algunos lugares para orar. Hoy vamos a ver el pasaje de cuando Jesús camina sobre las aguas del mar. Y van a ver qué interesante. Eso fue. Pero ahí lo que está puesto es, lo que se mencionaba, de que el Señor, al recibir la noticia de la muerte de Juan el Bautista, y coincidentemente los discípulos habían regresado después de que Él los había comisionado para ir a predicar y mostrar el poder del Evangelio. Entonces se le juntan las dos situaciones a Él, de ver a los discípulos contentos por lo que había ocurrido, pero también la muerte de Juan el Bautista. Y entonces Él tuvo que planificar estratégicamente ciertas retiradas de Jerusalén, de Judea, de Galilea, para ir a estos lugares, a Perea. También tomó la decisión de estar más tiempo con sus discípulos, entrenándolos para la misión que llevarían a cabo luego que se fueron. O sea, les dedicó más tiempo a los discípulos, porque era importante lo que iba a acontecer, iba a ser trascendental, y Él quería dejar totalmente instruidos a sus discípulos, y les anunció que Él iba a morir. Durante este año final, el Señor ministró en las regiones de los gentiles. Como decía, estuvo en la región de Perea. Pero también en ese momento el Señor confrontó fuertemente a los fariseos y a otros líderes religiosos del territorio de ellos, donde ellos tenían mucho poder, tenían mucha influencia, y por ese tiempo también fue que había muerto Lázaro y el Señor lo resucitó. O sea, la actividad fue muy intensa para el Señor. Diferentes circunstancias, diferentes problemas estaban afectando el carácter del Señor, porque como hombre que fue, también estaba sujeto a sentimientos. Entonces la muerte de Juan el Bautista le afectó, la muerte de Lázaro también, al punto que dice que lloró estando frente a la tumba de Lázaro y lo resucitó. Pero se dieron una serie de situaciones que iban a ser el preámbulo de la actividad que Él iba a hacer y que iba a quedar aquí anotada en su palabra, que la encontramos en el capítulo 5 y 6 de San Juan, que nos muestra cómo se rechazó a Jesús en Judea y en Galilea. La historia de este doble rechazo, o sea, de Judea y de Galilea, era necesaria para suministrar ese trasfondo, porque hace que el tierno amor de Jesús resalte nítidamente y contrasta con la ingratitud del hombre. Yo me pongo a pensar cómo salía esta gente cuando el Señor estaba frente a ellos y les daba tremendas enseñanzas, y ellos lo que pensaban era en matarlo a Él, en apedrearlo, en tirarlo en un precipicio, teniendo al mismo Dios frente a ellos.
O sea, no tenían ninguna sensibilidad espiritual como para entender que aquel hombre que estaba frente a ellos era su Salvador, y lo rechazaron. Primero fue rechazado en Judea, después en Galilea. Juan en este acontecimiento pretende mostrar, y ese es el punto que yo quiero resaltar mucho, mostrar no solo la majestad del Señor, sino su deidad, principalmente su deidad. Y es lo que Juan quiere transmitirnos en el Evangelio según San Juan, capítulos 5 y 6. Pero Marcos, en relación al tema, nos dice que entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y todo lo que habían enseñado. Ellos estaban felices de ver el resultado de la predicación del Evangelio entre muchos pueblos, cómo la gente reaccionaba, principalmente los gentiles. Claro que hubieron judíos que también recibieron el Evangelio, pero más notoriamente el resultado positivo fue dentro del pueblo gentil, más que el judío. Lucas nos dice que él los tomó a los apóstoles, se retiró al otro lado del mar de Galilea, o sea, el de Tiberias. Se fue al otro extremo, tomó a sus discípulos y se los llevó. Ellos venían de una actividad misionera importante y sabía que estaban cansados y que necesitaban de un periodo de reposo. Entonces abordaron una barca y se fueron al otro lado del mar de Galilea. El presente capítulo revela también la clase de Mesías que el pueblo judío quería. Es decir, ellos querían uno que fuera capaz de satisfacer sus necesidades físicas y estuviera dispuesto a hacerlo. Veo yo un poco impresionado o preocupado de cómo muchas veces la gente busca en el Evangelio solo las cosas materiales y no les interesan las cosas espirituales. Y esto ocurre en toda la redondez de la tierra y sucede en todo tipo de congregación. Lo que más me preocupa es que es un fuerte número de personas que lo único que les interesa es el bienestar físico. No hay un reconocimiento de que Jesucristo es Dios y que lo que Él quiere es que nosotros le adoremos. Pero por vivir en este mundo que está completamente materializado, el materialismo se ha infiltrado dentro de las iglesias y ha llevado a un sinnúmero de cristianos a poner su mirada únicamente en las cosas del mundo. Y uno lo puede ver y lo puede percibir y puede darse cuenta cuando vemos que las personas cristianas desprecian la palabra de Dios y no les interesa adorar a Dios. Tal vez si hay una adoración fingida, una adoración hipócrita.
de la cual el Señor no se agrada. Y me pongo a pensar que como que estamos viviendo el periodo, el tiempo, cuando Isaías pronuncia el capítulo número 1 de su libro, y donde Dios está rechazando rotundamente actos religiosos, costumbres que se vienen arrastrando dentro del cristianismo o en la relación con Dios, y que son del total desagrado para Dios. Ha sucedido a través de la historia en los diferentes tiempos, principalmente con el pueblo de Israel, que excepto el remanente que Dios siempre ha tenido, la mayor parte de judíos se dedicaron a las cosas terrenales. En este capítulo vamos a ver cómo esos mismos judíos y algunos discípulos de él querían o estaban interesados en que el Señor estableciera el reino en ese tiempo. Cuando yo leo esto y me doy cuenta, me percato de la total ignorancia del pueblo de Israel al no entender y no comprender las profecías y estar únicamente con su vista fija en aspectos puramente terrenales, materiales, que no eran el propósito del Señor. Cuando Él vino en esa ocasión, no era su propósito establecer el reino en Israel. Todavía hacía falta mucha revelación, que incluso el Señor le dice a sus discípulos: tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, entonces entenderán estas cosas. Pero ni esas palabras del Señor hicieron que los discípulos reflexionaran, y por lo menos no encuentro yo en la Biblia que algunos de ellos se acercaran al Señor con la inquietud de saber a qué se refería el Señor. No le pregunto. Y Juan aquí nos va a mostrar algunos de estos acontecimientos. Cuando creyeron que Jesús cumpliría sus esperanzas, quisieron llevarlo en triunfo a Jerusalén por la fuerza, si era preciso, para coronarlo rey. Pareciera una actitud plausible de los judíos que querían hacer rey a Jesús. Lo que no sabían era que no era ese el propósito ni la voluntad de Dios, el Padre. Querían hacer sus propios, querían cumplir sus propios propósitos sin entender lo que Dios quería hacer. Entonces decidieron rechazarlo la mayor parte de ellos. Lo sacaron de su región. Lo insultaron. Se burlaron de él. Y otro grupito estaba dispuesto a irlo a secuestrar y traerlo para hacerlo rey en ese tiempo. Tan pronto como se les dio a entender claramente que su héroe, o sea Jesús, no era lo que ellos habían imaginado, sino que era un Mesías espiritual que había venido a salvar a su pueblo de la culpa, de la corrupción, de la miseria, del pecado, le volvieron la espalda y ya no anduvieron con él. Si usted lee, que dice San Juan 6:66,
Bien, curiosamente, 6, 6, 6. San Juan 6, 66. Va a encontrar que muchos se habían regresado y ya no querían andar con él. Y le decían: dura es esta palabra, Señor. ¿Quién la podrá soportar? Era un Mesías espiritual. Era un Mesías que venía a cumplir un plan divino trazado desde la eternidad para salvar al hombre, para librarlos de su culpa, del pecado, de sus iniquidades, de su rebelión. Pero ellos no, ellos querían un rey, querían coronarlo como rey para salir precisamente de la esclavitud romana. Eso era lo que ellos querían, salir de la esclavitud romana, pero no salir de la esclavitud espiritual en que se encontraban. Se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Hermanos, dice que es interesante y es importante en algunos momentos de nuestra vida irnos solos con Jesús a un lugar desierto, apartarnos, estar solamente con Él, dejar la obra misionera, dejar el pastorado, dejar la actividad eclesiástica y estar con Jesús a solas en el desierto. Porque qué grandioso es estar a los pies de Cristo. Yo no sé si usted, pero yo sueño con ese día de estar a los pies de Cristo y contemplar su hermosura y ver su rostro lleno de amor, verle sus manos horadadas, ver su rostro desfigurado por mi pecado. Y ahí agradecerle a sus pies, derramar mis lágrimas ante ese Dios tan lindo que tuvo misericordia de mí y me salvó. ¿Qué más le puedo pedir yo a Dios? ¿Qué otra cosa de valor puede haber en este mundo sino la salvación que me da? ¿Cómo no voy a estar yo agradecido con Dios? ¿Cómo le voy a dar las espaldas a Dios? Al que dio su vida por mí, que por miserables centavos o propiedades yo le dé las espaldas al Cristo glorioso. Prefiero morir en la profunda pobreza, pero no darle las espaldas a Cristo. Se nos llevó a un lugar desierto. Se nos dice que la razón por la que Jesús y sus discípulos cruzaron el mar fue que los discípulos acababan de regresar de un viaje misionero y necesitaban descansar y estar a solas con Jesús. En las pobladas orillas occidentales, especialmente en Capernaum, no había oportunidad de descansar. Por otra parte, la terrible noticia del cruel asesinato de Juan el Bautista acababa de impactar el corazón del Señor. Él necesitaba estar solo. Pero muchos lo vieron irse en la barca con sus discípulos y le reconocieron.
Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Bordearon el mar de Galilea, caminaron aproximadamente 16 kilómetros, llegaron antes que ellos atravesaran el mar y estaban en la otra orilla esperándolo que él llegara. Le seguía gran multitud. Pareciera como que la palabra había hecho efecto en las vidas de las personas y como que esta gente verdaderamente estaba interesada en Jesús. Yo me puedo preguntar, ¿por qué le seguían? ¿Por qué seguiste a Jesús? ¿Qué le motiva ser cristiano? Le seguían porque veían las señales que hacía en los enfermos. Ese era todo su interés. Miserables gentes. Si bien es cierto que Jesús es compasivo, Él esperaba que le siguieran porque Él es Dios, porque Él es digno de toda adoración. Amarlo por lo que Él es, no por lo que Él da. Hay una gran cantidad de personas que les aman por lo que Él les da, no por lo que Él es. Como es compasivo y misericordioso, Él ayuda a la gente, satisface sus necesidades, atiende sus peticiones. Pero muy dentro de Él está aquella tristeza de ver que la gente se acerca a Él solo por necesidad. ¿Cómo se siente un padre, una madre, cuando un hijo o una hija se acerca solo por ver qué le da? Se siente uno frustrado. Como padre, como madre, no puede uno negarse a los hijos, pero muy dentro de uno hay un dolor de ver que no hay aprecio, no hay reconocimiento, no hay afecto por el padre o la madre. Dios tiene sentimientos. Se siente triste cuando mira que nosotros, solo por lo que Él nos da, nos acercamos a Él. Y solo mientras nos da, cuando se acaba la provisión, nos vamos. El Señor le dijo a Tomás: ponga aquí tu dedo, mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Cuando Tomás oye estas palabras del Señor, le respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Le adoró. Esa es una adoración. Señor mío y Dios mío. Y solo eso alcanzó a decirle. Se sintió cucaracha frente al Señor. No le había creído. Y el Señor le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste.
bienaventurados. Bienaventurados los que sin ver. Yo no sé si usted es del grupo de los bienaventurados. Yo quisiera creer que todos aquí somos bienaventurados. Pero las evidencias demuestran lo contrario en algunos. Pobres. Porque el día se acerca a pasos agigantados. El Señor pronto hará su aparición. Y qué triste y decepción será para aquellos que por haber estado todos sus intereses fincados en las cosas materiales se perderán la gran oportunidad de oro que el Señor nos está dando de irnos con Él antes de que los juicios de Dios caigan sobre esta tierra. Él les recibió a estas gentes. Y lo que primero hizo era hablarles del reino. Ellos traían a sus familiares enfermos, ciegos, cojos, paralíticos. Pero el interés de él era que conocieran el reino de Dios. Y les habló del reino abundantemente. Les trazó, hermanos, les reveló todos aquellos misterios que por años habían estado ocultos a los judíos y no entendieron. Después de que les reveló el reino, procedió a sanar a los que estaban enfermos, que los curaba. Porque es un Dios compasivo, misericordioso. Jesús tuvo compasión de ellos. Dice, porque eran como ovejas sin pastor. Y comenzó el último año, comenzó a enseñarles muchas cosas. La lección de la mañana decía que seamos prontos para oír y tardos para hablar. Les enseñó muchas cosas. Estaba cerca la Pascua. ¿Qué significado tenía la Pascua para los israelitas? La salida de Egipto. La salida de Egipto. Traer a su memoria el día que Dios los había sacado de 400 años de esclavitud. Celebrar la Pascua para celebrar 400 años de esclavitud, cuando se está nuevamente en la esclavitud romana, como que no tenía sentido. Seguían esclavos. Al hombre le llama la atención y le gusta ser esclavo. Esclavo del dinero, esclavo de los vicios, esclavo de las cosas terrenales, esclavo del trabajo, esclavo de los estudios, Eso no. esclavo del hogar, esclavo de todo. Y celebrando la Pascua.
la fiesta de los judíos. Pero el día empezaba a declinar. O sea, habían llegado en la mañana. Había transcurrido todo el día y empezaba a entrar la tarde. Entonces llegaron los 12 discípulos y le dijeron: despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Miren la actitud de los discípulos. El Señor les está enseñando. Y se acercan y dicen: Señor, ¿no te das cuenta que ya es tarde y la gente tiene que comer? ¿Por qué no dejas de predicar y mandas que todos se vayan? Despídelos. Dígame si usted hubiera sido uno de los que estaban ahí, si hubiera ido. Sí, nos hubiéramos ido. Aquí una hora de predicación no la agotamos, menos un día. Nos hubiéramos ido. ¿Qué nos importa lo que esté enseñando el maestro? Es hora de ir a ver mis noticias, es hora de ir a ver mi partido, es hora de ir a comer. Ya cumplí, ya estoy. Dios tiene que darse por agradecido porque fui una hora a la iglesia. Despídelos. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, denles ustedes de comer. Me imagino la cara larga que pusieron los discípulos cuando el Señor les dice: denles ustedes de comer. Una gran multitud. ¿De dónde? Fíjense que dice que llegaron los 12. O sea que iba Judas. Y era el tesorero. Y era el que tenía la bolsa. Y era el que podía decir: Señor, aquí está la bolsa. Aquí hay dinero para comprar alimentos. Pero no dijo nada. Se quedó callado. Están los 12 ahí, el Señor se dirige a Felipe. Y digo: ¿por qué no se dirigió a Pedro, a Juan, a Jacobo, a Mateo, o al mismo Judas? Se dirigió a Felipe y le hace una pregunta. Le dice: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Le dice el Señor a Felipe. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Yo me ponía a pensar si el Señor le hubiera dicho a Pedro: Pedro, dale de comer a esta gente. Ese Pedro hubiera salido corriendo a pedir fiado a las tiendas. Porque Pedro era impulsivo, Pedro no razonaba. Él quería actuar. Pero se lo dijo a Felipe. Y Felipe, muy matemático, le dice: Señor, 200 denarios no serían suficientes para comprar pan y que estos coman algo. ¿Analizaría Felipe las palabras que estaba diciendo? ¿Cuánto pan creen ustedes que se puede comprar, se podría comprar con 200 denarios? Un denario era un salero ¿Se de... habían puesto a pensar en eso?
Si un denario es el equivalente al salario de un día de un jornalero, podríamos asumir que en este tiempo que un jornalero gana 84 quetzales al día. Si trabaja 200 días, quiere decir que 200 denarios serían el equivalente a 84 por 200, 16.800 quetzales. Si asumimos que un pan cuesta 75 centavos, quiere decir que se podían haber comprado 22.400 panes. 22.400 panes. Estoy poniendo el salario del día de hoy, salario mínimo, y el costo de un pan del día de hoy. Inmediatamente otro de los discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo al Señor: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Ese Andrés es muy parecido a nosotros también, ¿verdad? Tienen un Dios impotente. Tienen un Dios que no puede suplir las necesidades. El Dios de ellos es un diosecito que lo andan cargando colgado en el cuello y que no hace nada, absolutamente nada por ellos. ¿Qué es eso, Señor? Para tantos. Primero que Andrés quería lucir con sombrero ajeno, ¿no? Yo creo que no le preguntaba al muchacho si él quería compartir sus alimentos con el resto, como muchas veces actuamos nosotros, ¿verdad? Que otros den. Yo no voy a dar, que den otros. Ahí está el muchacho, ese tiene. A él pídale. Y tenía 2 peces y 5 panes de cebada. En la Biblia el pan de cebada era el pan de los pobres, el más barato, el menos nutritivo. No era de harina de trigo, era de cebada. Entonces le dice: tráenmelos acá. Y le dice, el Señor le dice: hagan recostar a la gente, que descanse. Y mandó que los pusieran en grupos de 50. Eran como 5,000 varones. ¿Cuántos grupos habría? 5,000 hombres y grupos de 50. ¿Cuántos grupos había? 100 grupos, ¿verdad? 100 por 500 son 5,000. Pero estamos pensando sobre los 5,000. ¿Y cuántos panes se podían comprar con los 200 denarios? ¿Se le podría dar un pan a cada uno? Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como en número de 5,000 varones por grupos sobre la hierba verde. Me llama la atención que sea un Dios de orden. Hoy en muchas congregaciones, si se va a dar comida, la gente no le importa si el otro se queda sin comer, que le den a él primero su plato, y el otro que le importa si come o no come. Afortunadamente con nosotros no es así. Todos se sientan y los hermanos dicen: ahí les vamos a pasar dejando a su mesa, y le llevan a cada uno su platito. Pero en otros lugares yo he visto que hasta se pelean. Los puso en grupos.
Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos, y comieron todos y se saciaron. 5 panes y 2 peces. Si eran 5,000 hombres, y asumamos que cada uno tenía a su esposa, a su mujer, serían 10,000. Y pongamos en promedio 2 hijos por cada uno, serían 20,000 personas. ¿Podría usted darle de comer con 5 panes y 2 peces a 20,000? ¿Qué señal está dando el Señor ahí? ¿Ah? ¿Puede el hombre hacer eso? ¿Quién lo puede hacer? O sea, está manifestando su deidad. Les está diciendo: yo soy Dios. Puedo multiplicar los panes y los peces para que coman 20,000, 40,000, 200,000 millones. Pueden comer si Dios obra o está en medio del asunto. La gente no se percató. Se llenó, se sació, tranquila, ya comí, ya que me importa. Ya me sanaron a mi enfermo, me voy. Y el Señor haciendo señales portentosas. Nunca nadie en la historia de la humanidad ha podido hacer semejante cosa. Nunca. Quiere decir que Cristo es Dios. Amén. Que Jesús es el Señor. Amén. Y cuando se hubieron saciado, no comieron, se saciaron. Aquí pone una palabra elegante, a nosotros pondríamos otra. Dijo a sus discípulos: recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Si a Dios te bendijo, no desperdicies. Como ahora Dios te ha bendecido y te sobra, ahora desperdicias. Pero a Dios no le das nada, ni a tu prójimo. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. ¿Qué haría el Señor con ese muchacho que puso en sus manos su único alimento que tenía? Ese muchacho ha sido un adolescente. Me pregunto yo, ¿no habría otra gente ahí que llevaba comida también? ¿Verdad que sí? Pero nadie quiso comer. Y no comieron su comida, comieron de la que repartieron. Ah, qué bueno está aquí la cosa, aquí le dan comida a uno. No vamos a gastar. Son por la comida y por los milagros. Pero al autor de los milagros, ¿quién se acercó a adorar al Señor? ¿Alguno llegó a darle las gracias? Ninguno. Se saciaron. Y nadie se acercó a darle las gracias. Nadie lo fue a adorar. ¿Se recuerdan ustedes de aquella mujer sirofeniza que le dice al Señor: sí, Señor, pero los perrillos bajo las mesas de sus amos comen las migajas? ¿Qué eran las migajas? Era misericordia de Dios. Era una mujer agradecida. Era una mujer que estaba reconociendo que ese hombre que estaba ahí frente a ella era el Dios de todo el universo.
Aquellos hombres, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Conocimiento únicamente en su cerebro de un profeta. Si era el profeta, él, no uno, si era el profeta. Cuando se lee Deuteronomio 18, del 15 al final, 18:15 hasta el versículo final, se habla de la venida del profeta de Dios y aclara que es el Mesías. El judío sabía que ese profeta era el Mesías y no vino a adorarlo, ni siquiera a agradecerle. Solamente dijeron: verdaderamente es el profeta que había de venir. ¿De qué nos sirve saber que el Señor viene por su iglesia si solo lo que queremos es irnos? Pero no le adoramos. Solo queremos los beneficios, pero no los sacrificios. Es igual, vamos igualitos que los judíos. Enseguida, dice, hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud. Dos grupos. Agarró a los discípulos y los despidió, les dijo que se fueran